Permíteme comenzar con un enigma, uno tan evidente y tan cotidiano que, precisamente por eso, hemos dejado de percibirlo como el misterio profundo que realmente es. Mira tu mano ahora mismo. Obsérvala con atención. Fíjate en la textura de la piel, en los tonos que la recorren, en las líneas que la atraviesan, en la manera en que la luz se posa sobre cada dedo. Todo parece completamente obvio, ¿verdad? Parece indiscutible que tu mano está ahí afuera, ocupando un lugar sólido en el espacio, y que tú simplemente la estás observando a través de esas ventanas transparentes que llamamos ojos. Sin embargo, la fisiología y la neurociencia más básica, la más rigurosa, nos cuentan una historia completamente distinta. Una historia tan radical que, si la comprendemos en toda su profundidad, sacude los cimientos de lo que creemos que significa estar vivos. Piénsalo con frialdad. Tu cerebro, el órgano que supuestamente está viviendo esta experiencia, no ve directamente el mundo. Está encerrado dentro de una bóveda perfecta de hueso, el cráneo. Allí dentro no hay luz. Todo es oscuridad absoluta. Allí dentro no hay sonido. Todo es silencio. El cerebro flota suspendido en un líquido, aislado de cualquier contacto directo con la realidad exterior. Nunca ha tocado un objeto. Nunca ha visto un rayo de sol. Nunca ha sentido el roce del viento. Entonces, ¿qué recibe realmente? Solo una cosa. La única moneda de cambio que el cerebro acepta, impulsos eléctricos. Lo que ocurre ahora mismo es un proceso puramente mecánico de traducción. Los fotones de luz rebotan en tu mano y llegan a la retina. Pero la retina no envía luz al cerebro. La retina convierte esa energía electromagnética en señales químicas y eléctricas. Esas señales viajan por el nervio óptico, que no es más que un cable biológico sumergido en la oscuridad hasta llegar a la corteza visual. Y aquí es donde la ciencia convencional suele detenerse, pero donde empieza el verdadero misterio. Aquí nace la pregunta que me llevó a desarrollar la teoría sintérgica. Si el cerebro solo recibe descargas eléctricas, si únicamente procesa chispazos, pulsos, códigos binarios de encendido y apagado neuronal, entonces ¿de dónde surge la imagen? ¿Cómo es posible que una tormenta eléctrica dentro de una masa gelatinosa y oscura se transforme de pronto en la experiencia viva del color de la piel, en la sensación de calor, en la percepción de una forma? No hay una pantalla dentro de tu cabeza proyectando la imagen de tu mano. Si abriéramos el cerebro, no encontraríamos una mano en miniatura. Encontraríamos únicamente neuronas disparando impulsos. Nada más. Esto nos obliga a aceptar una conclusión tan inevitable como vertiginosa: la mano que crees ver ahí afuera no está realmente ahí afuera. La imagen de la mano es una construcción interna. Es una especie de alucinación perfectamente controlada. Es una traducción. Lo que llamamos realidad no es el mundo en sí mismo. El mundo en sí, la cosa en sí de la que hablaba Kant, es inaccesible de manera directa. Lo único que experimentamos es el modelo final, la interfaz que nuestro cerebro construye después de procesar información bruta. Vivimos, literalmente, dentro de una simulación generada por nuestra propia biología. Recuerdo cuando observaba los registros electrofisiológicos en el laboratorio. Veía las líneas verdes del osciloscopio subir y bajar, y pensaba: esto es lo que el cerebro realmente percibe. Pero el sujeto me decía: veo una luz roja. Ese salto imposible, ese abismo entre la cantidad eléctrica y la cualidad de la experiencia, es lo que la ciencia llama el problema difícil de la conciencia. La mayoría de los científicos lo ignoran. Asumen que la electricidad se convierte mágicamente en imagen. Yo no podía aceptarlo. Necesitaba entender cuál era el mecanismo físico real que permitía esa transformación. Mi hipótesis es clara: no estamos descubriendo el mundo con nuestros sentidos, lo estamos creando. No en un sentido poético, sino en un sentido literal, físico, estructural. Si la imagen no viene de afuera porque de afuera solo llega electricidad, y no está almacenada adentro porque adentro solo hay neuronas, entonces la imagen debe surgir de una interacción. De un encuentro. De un choque constante entre dos enormes campos energéticos que ocurre a cada instante sin que lo notemos. Y para comprender ese choque, debemos dejar de pensar en el cerebro como una cámara fotográfica. Debemos empezar a pensar el universo de una manera que desafía por completo nuestro sentido común.
Tenemos que hablar de lo que realmente existe ahí afuera antes de que tu cerebro lo convierta en una mano. Tenemos que hablar del universo como un sistema holográfico. Si aceptamos la premisa de que el cerebro permanece encerrado en una caja oscura procesando señales eléctricas, la pregunta inevitable es, ¿qué está procesando exactamente? ¿Qué es esa inmensa sopa de información en la que estamos sumergidos? Para responder a esto tuve que recurrir a un concepto tomado de la física óptica, un concepto que, en mi opinión, es la clave para comprender la estructura profunda del cosmos, el principio holográfico. Imagina una fotografía convencional, el retrato de una persona. Si cortas la imagen por la mitad, pierdes la mitad de la información. Te quedas con medio rostro. Si la rompes en 100 pedazos, obtienes 100 fragmentos desconectados entre sí. Cada parte solo contiene lo que le corresponde. A eso le llamamos una organización local de la información. Pero un holograma funciona de manera completamente distinta. Si tomas una placa holográfica y la rompes en 1000 fragmentos, y luego iluminas solo uno de esos pequeños trozos con un láser, no aparece un fragmento de la imagen. Aparece la imagen completa. Tal vez un poco más borrosa, con menos definición, pero entera. En un sistema holográfico, cada punto contiene la totalidad de la información. Ahora bien, mi propuesta, basada en la teoría sintérgica, es que el espacio mismo se comporta como un holograma gigantesco. A esta estructura fundamental la llamo la látice. Haz un experimento mental. Observa una estrella en el cielo nocturno, una estrella que está a millones de años luz de distancia. Su luz impacta tu retina aquí, exactamente donde estás parado. Pero si te mueves 1 metro a la izquierda, sigues viendo la estrella. Si viajaras a otro país, también la verías. Si pudieras estar en la luna, la verías igualmente. ¿Qué significa esto? Significa que la información de esa estrella no está confinada a un punto lejano del espacio. Está distribuida en cada punto de su trayectoria. Y no solo la información de esa estrella, sino la de todas las estrellas, todas las galaxias, cada átomo que ha emitido radiación desde el inicio del universo. En el punto exacto donde ahora mismo se encuentra la punta de tu nariz, converge la información de todo el cosmos. El espacio no está vacío. El espacio es una matriz de información infinita. Es una redundancia absoluta. A esta matriz hipercompleja la llamo látice. No es un vacío inerte. Es un campo superconductor de información donde cada partícula está conectada con todas las demás y donde cada región del espacio contiene la codificación del todo. Esto tiene implicaciones profundamente transformadoras. Significa que no estamos separados del universo. Significa que, literalmente, llevamos al universo entero con nosotros en cada instante. La totalidad no es algo que se alcanza viajando a los confines del cosmos. La totalidad es una propiedad intrínseca del aquí. Entonces surge la objeción lógica. Si tengo la información de todo el universo aquí mismo, ¿por qué solo percibo una habitación? ¿Por qué solo veo una mesa, una pantalla, una pared? ¿Por qué no veo el Big Bang o galaxias distantes? La respuesta está en la capacidad de procesamiento. En el ancho de banda. Imagina la látice como una sinfonía infinita que suena completa y al mismo tiempo. Nuestro cerebro, por extraordinario que sea, es un instrumento limitado. No puede decodificar la sinfonía completa. Se colapsaría. Por eso ha evolucionado para filtrar. El cerebro humano toma esa inmensidad holográfica y descarta todo aquello que no es necesario para la supervivencia inmediata. Eliminamos el 99.999% de la información de la látice y conservamos apenas una fracción mínima. Esa fracción es lo que llamamos mundo material. No vemos objetos sólidos porque la realidad sea sólida. Vemos objetos sólidos porque nuestra capacidad neuronal para procesar la información es limitada. La solidez no es una propiedad del universo. Es un efecto secundario de nuestro ancho de banda restringido. Somos como alguien que intenta descargar todo Internet usando un viejo cable telefónico. La imagen se congela. Se simplifica. Se vuelve burda. Y esa imagen simplificada es nuestra realidad cotidiana. Pero la información completa sigue ahí, intacta, esperando a un procesador más coherente que pueda decodificarla. Y es aquí donde la física empieza a encontrarse con la conciencia.
¿Cómo se transforma esa información abstracta de la látice en la experiencia viva de un color, de una emoción, de una sensación? ¿Cómo ocurre el paso de la cantidad a la cualidad? Hemos llegado al borde del abismo más profundo de la ciencia. Al punto donde la física, la química y la biología ya no pueden avanzar con sus herramientas tradicionales. Estamos frente al problema de la cualidad. Si le preguntas a un físico qué es la luz roja, te responderá con un número. Te dirá que es una longitud de onda de aproximadamente 700 nanómetros. Es una cantidad, una frecuencia, una oscilación medible. Pero si le preguntas a un ser humano qué siente al ver una rosa roja, no te hablará de números. Te hablará de intensidad, de belleza, de pasión, de una experiencia viva que no puede reducirse a una fórmula. ¿En qué momento ese número frío se convierte en una vivencia interna? ¿Cómo pasa la materia de ser una vibración abstracta a convertirse en imaginación, en emoción, en significado? A ese salto imposible la filosofía lo llama qualia. Para abordar este problema tuve que crear un término nuevo, un neologismo que uniera dos ideas fundamentales, síntesis y energía. Así nació la teoría sintérgica. La sintergia no es solo una palabra atractiva, describe el mecanismo técnico mediante el cual el cerebro interactúa con el espacio. Imagina ahora que tu cerebro no es solo un receptor, sino también un emisor. Un proyector poderosísimo que lanza continuamente un campo electromagnético complejo hacia el espacio. Al mismo tiempo, la látice del universo es una estructura de información extremadamente coherente. Cuando la energía de tu campo neuronal entra en contacto con la energía de la látice, ocurre un fenómeno físico bien conocido, se genera un patrón de interferencia. Es como arrojar dos piedras en un estanque. Las ondas de una se cruzan con las ondas de la otra y aparece un nuevo dibujo, una geometría distinta formada por picos y valles. Ese dibujo no pertenece solo a una piedra ni solo a la otra. Contiene información de ambas. De la misma manera, el patrón de interferencia entre tu cerebro y el espacio contiene información tanto de tu mente como del cosmos. Mi propuesta es radical: la realidad que percibes no es la látice pura, ni es únicamente tu cerebro. La realidad es ese patrón de interferencia. La mesa, la silla, el sonido de mi voz, todo lo que experimentas es la estructura geométrica que surge del choque entre tu mente y el universo. Pero aquí ocurre algo todavía más profundo. Ese patrón de interferencia, por sí mismo, sigue siendo solo energía. Sigue siendo cantidad. Para que se convierta en experiencia consciente, para que se vuelva cualidad, necesita un paso final. Necesita ser leído por el observador central. Cuando ese patrón se integra en la unidad del procesador interno, la estructura energética se transforma en vivencia subjetiva. La geometría se convierte en dolor. La frecuencia se convierte en amor. La vibración se convierte en color. Esto cambia por completo nuestra relación con el universo. La realidad, tal como la conocemos, no existe sin nosotros. Si quitas al observador humano, la látice sigue ahí, sí, pero permanece como un potencial silencioso, como una matriz oscura de información sin cualidad. No hay rojo en el universo sin un ojo y un cerebro que lo sinteticen. No hay música sin un oído que transforme ondas de presión en melodía. No somos simples espectadores que llegan a un teatro ya montado. Somos el proyector. Somos coautores activos de la obra. Cada vez que abres los ojos estás realizando un acto de ingeniería cósmica. Estás colapsando la infinita posibilidad de la látice en una experiencia concreta, limitada y cualitativa. Estás convirtiendo el caos en cosmos. Estás convirtiendo la energía en vida. Y la calidad de esa vida, su nitidez, su profundidad, su belleza, depende de la coherencia de tu campo neuronal. Si tu campo es caótico, el patrón de interferencia es borroso. La realidad se percibe gris, plana, hostil. Si tu campo es coherente, el patrón es claro, cristalino. La realidad brilla con una intensidad que los poetas llaman divina y que yo llamo alta sintergia. Con esto llegamos al punto exacto donde termina el primer bloque. Hemos recorrido el camino desde la ilusión de la percepción hasta la idea de que la experiencia es el resultado de un diálogo permanente entre tu mente y el universo. Aquí cerramos el bloque 1, justo en la idea donde la geometría se vuelve experiencia, la frecuencia se vuelve amor. La vibración se convierte en color.
Y esto implica algo que transforma por completo nuestra relación con el universo. La realidad, tal como la conocemos, no existe sin nosotros. Si quitamos al observador humano, la látice permanece, sí, pero solo como un potencial silencioso, como una matriz oscura de información latente. No existe el rojo sin un ojo que lo sintetice. No existe la música sin un oído que convierta las ondas en melodía. No somos simples espectadores que llegan a un teatro ya construido. Somos el proyector. Somos los coautores activos de la obra. Cada vez que abres los ojos realizas un acto de alta ingeniería cósmica. Estás colapsando la infinita posibilidad del espacio en una experiencia concreta. Estás convirtiendo la energía en vida. Y la calidad de esa vida, su claridad, su belleza, su profundidad, depende por completo de la coherencia de tu campo neuronal. Si tu campo es caótico, el patrón de interferencia será borroso y la realidad se sentirá gris, pesada, hostil. Si tu campo es coherente, el patrón será limpio, armónico, y la realidad brillará con una intensidad que muchos llaman divina, pero que yo simplemente llamo alta sintergia. Esto nos lleva a otra pregunta fascinante. Si la realidad se construye instante a instante, ¿qué ocurre con el tiempo? ¿Es algo fijo que fluye igual para todos o es también una creación de nuestra mente? Solemos pensar el tiempo como un río absoluto que avanza de manera uniforme para cada ser, marcado por el ritmo imparcial de los relojes. Creemos que un segundo es idéntico aquí y en cualquier lugar del universo. Pero en mis estudios sobre la fisiología de la conciencia descubrí que el tiempo no es una constante externa. El tiempo es una variable interna. Depende por completo de la capacidad de procesamiento del observador. Para explicar esto desarrollé el concepto de la duración del presente. Imagina una mosca volando en una habitación. Cuando intentas atraparla, esquiva tu mano con una facilidad casi insultante. No es que sea más inteligente. Es que vive en una duración del presente diferente. Su sistema nervioso procesa la información a una velocidad enorme, en fragmentos muy pequeños. Para ella, su ahora dura una fracción mínima de segundo. Cuando tú mueves la mano, para ti es un movimiento rápido. Para la mosca, que ha dividido ese mismo segundo en cientos de instantes de conciencia, tu movimiento ocurre en cámara lenta. Ella vive en un tiempo expandido porque su presente es extremadamente corto. Ahora llevemos esto al extremo opuesto. Imagina una conciencia capaz de procesar en un solo instante la misma cantidad de información que tú procesas en un año. Para esa entidad, tu año completo sería su ahora. Vería tu vida entera no como una secuencia, sino como un solo evento unificado, como una imagen que se observa de un vistazo. Esto me llevó a una conclusión radical: el paso del tiempo es una ilusión generada por nuestra incapacidad de unificar la información. Percibimos pasado, presente y futuro porque nuestro cerebro no puede sostener el evento completo en un solo acto cognitivo. Tenemos que leer la realidad página por página porque no podemos ver el libro entero de una sola vez. Pero la sintergia ofrece una salida. A medida que una persona medita, a medida que incrementa la coherencia de su campo neuronal, su duración del presente se expande. Empieza a sostener más información en el ahora. Por eso, en estados profundos de meditación o éxtasis, el tiempo parece detenerse. No es que el reloj se pare. Es que tu conciencia se ha expandido tanto que lo que antes eran 10 minutos secuenciales ahora se perciben como un solo instante integrado. Cuanta más coherencia tienes, más tiempo unificas. Más pasado y más futuro se integran dentro de tu presente. Y bajo este modelo, la intuición profunda, la precognición o la sensación de anticipar eventos no son fenómenos mágicos. Son simplemente el resultado de una duración del presente más amplia que la habitual. Si mi ahora abarca 5 minutos, puedo percibir lo que tú llamarías futuro dentro de 2 minutos, porque para mí ya está ocurriendo dentro de mi unidad temporal. Llevando esta idea a su límite matemático, surge una pregunta inevitable: ¿qué es la eternidad? La eternidad no es un tiempo muy largo. No es vivir millones de años uno detrás de otro, porque eso sería una condena. La eternidad es otra cosa, es el punto de unificación total. Es el estado hipotético en el que la coherencia del campo neuronal se vuelve tan absoluta, tan alineada con la látice, que la duración del presente se expande hasta abarcar la historia completa del universo. En ese estado,
Todo lo que fue y todo lo que será se percibe en un solo fulgor. El tiempo deja de existir porque ya no hay secuencia. Solo queda un eterno aquí y ahora. Por supuesto, estamos lejos de ese punto. Pero comprender que el tiempo es elástico y que es una construcción de nuestra mente nos devuelve una responsabilidad enorme. La prisa, la ansiedad, el estrés son síntomas de una duración del presente contraída. Son señales de un cerebro fragmentado. Al elevar la coherencia no solo mejoramos la salud, literalmente ganamos tiempo, o, más exactamente, conquistamos el tiempo. Sin embargo, si cada uno vive en su propia burbuja perceptual, si yo construyo mi tiempo y mi realidad y tú construyes los tuyos, aparece una pregunta peligrosa. ¿Por qué coincidimos? Porque si yo alucino mi mundo y tú alucinas el tuyo, aún así ambos vemos la misma mesa en el centro de la habitación. ¿Significa eso que estamos atrapados en fantasías privadas? ¿O significa que la mesa es real y todo este modelo se derrumba como un castillo de naipes? La respuesta no es ni una cosa ni la otra. La explicación está en un concepto que llamo orbitales de conciencia. Piensa en un átomo. Los electrones no se mueven al azar alrededor del núcleo. Se distribuyen en órbitas específicas, en niveles de energía definidos. Un electrón puede estar en una órbita u otra, pero no puede quedarse a medias. La conciencia humana opera de manera semejante. Todos compartimos, con variaciones mínimas, una arquitectura cerebral parecida. Tenemos estructuras corticales similares, filtros sensoriales parecidos, una biología que sintoniza el mundo de un modo comparable. Eso significa que nuestros campos neuronales, aunque distintos en contenido, mis recuerdos no son los tuyos, son equivalentes en estructura. Vibramos sobre la misma frecuencia portadora. Es como si todos estuviéramos sintonizados en la misma estación de radio. La látice contiene infinitas bandas de información, infinitas realidades potenciales. Pero el cerebro humano está calibrado para decodificar solo una banda principal, la que llamamos mundo material tridimensional. La mesa existe en la látice como un paquete complejo de información. Y el hecho de que tú y yo la veamos sólida, estable, con un color parecido, no es una coincidencia, es porque ambos usamos el mismo tipo de decodificador biológico. A esto lo llamo realidad de consenso. No es una realidad absoluta, es un acuerdo colectivo de percepción. Nos sostenemos mutuamente dentro de ese orbital. La interacción social, el lenguaje, la cultura, funcionan como una especie de gravedad que impide que nuestra conciencia salte a otra banda. Nos recordamos constantemente que es real y que no lo es. Pero entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien, mediante un entrenamiento riguroso como la meditación profunda, o mediante tecnologías ancestrales del espíritu, logra modificar la coherencia de su campo neuronal? ¿Qué pasa cuando cambia el dial? Cuando alguien cambia el dial interno, esa persona deja de sintonizar la banda del consenso y comienza a decodificar otra banda de la látice. En términos sintérgicos, salta de orbital. Empieza a percibir una capa de realidad que para la mayoría permanece invisible. Aquí es donde entra mi investigación sobre ciertos chamanes de México. Cuando una mujer como Pachita materializaba un órgano, o cuando un chamán decía ver el espíritu de un paciente desde el orbital estándar, el nuestro, eso parece imposible. Para nuestro marco de consenso, o es un truco o es una alucinación. ¿Por qué? Porque en nuestra banda de realidad esas cosas no ocurren. Pero para el chamán que ha modificado su punto de encaje, que ha aumentado la coherencia de su campo neuronal y ha saltado a un orbital de mayor sintergia, eso no es un milagro. Es la física natural de ese nuevo orbital. No están locos. Están percibiendo un nivel de la látice que el resto no puede decodificar. Piensa en esto con una imagen simple: imagina que todos estamos en una habitación oscura viendo una película proyectada en una pared. Estamos de acuerdo con la trama. La llamamos realidad. Pero de pronto alguien enciende una linterna y descubre que, además de la película, hay puertas, hay ventanas, hay objetos, hay otros actores dentro de la misma sala. Para quienes siguen hipnotizados con la proyección, el de la linterna parece delirante. Pero no está delirando, solo amplió su rango de percepción. Esto resuelve el dilema de la soledad cósmica. No estamos aislados, cada uno inventando un universo privado. Estamos inmersos en una gran red compartida.
Somos miles de millones de proyectores enfocando la misma pantalla del espacio, construyendo juntos esta realidad masiva, densa, coherente. Pero la teoría de los orbitales también trae una noticia liberadora: el canal que estamos viendo no es el único canal. La realidad sólida, aparentemente inamovible, y a veces cruel, es solo una opción del dial. Si cambiamos nuestra frecuencia interna, si elevamos la coherencia, cambiamos de universo. No en sentido metafórico, sino de manera física, accedemos a orbitales donde las leyes son más flexibles, donde la conexión es más evidente, donde el tiempo se comporta distinto. La jaula no está cerrada con llave. La jaula es, en gran medida, una frecuencia a la que nos hemos acostumbrado. Al final de este recorrido, después de hablar de fotones, hologramas, campos neuronales, tiempo elástico y orbitales de conciencia, llegamos a la conclusión más importante. Una conclusión que ya no pertenece solo a la ciencia, sino que toca el núcleo de la mística universal. Si la teoría sintérgica es correcta, entonces la frontera definitiva, esa línea rígida que creías que separaba tu mundo interno del mundo externo, es una ilusión. Cuando miras una montaña, no existe un tú aquí y una montaña allá. Existe un solo proceso. Existe una danza de información. Tú estás generando la montaña en tu conciencia y al mismo tiempo la montaña está informando tu conciencia. No son dos cosas separadas, son dos caras de una misma moneda. Como sugería Krishnamurti y como apuntan mis ecuaciones, el observador es lo observado. Y esto nos entrega una responsabilidad colosal, una responsabilidad que a veces da vértigo asumir. Porque si tú participas en la construcción de tu realidad, ya no puedes vivir solo como su víctima. Ya no puedes culpar al mundo por ser gris, hostil o vacío, porque ese mundo es, en gran medida, el espejo de tu propia estructura interna. Si tu campo neuronal está saturado de miedo, proyectarás un mundo temible. Si está lleno de caos, proyectarás un mundo confuso. Pero si limpias el lente, si elevas tu coherencia, el mundo de afuera se transforma, porque la fuente de la proyección ha cambiado. Comprender esto es despertar. Es darte cuenta de que no eres un pequeño ser humano perdido en un planeta insignificante mirando las estrellas con nostalgia. Eres el universo. Eres el cosmos entero que ha logrado replegarse sobre sí mismo, creando un punto focal extraordinariamente complejo, el cerebro humano, para vivir la experiencia de mirarse al espejo y decir, yo soy. Estamos inmersos en una obra de arte colectiva. Cada uno de nosotros es un proyector de cine enfocado sobre la misma pantalla blanca del espacio. Y la película que vemos, la historia humana con sus guerras y sus amores, su dolor y su gloria, es la suma de todas nuestras proyecciones. Si no nos gusta la película, no sirve de mucho gritarle a la pantalla. No sirve pelear con las sombras. Para cambiar la película hay que cambiar la cinta que llevamos dentro. Hay que refinar el algoritmo. La evolución de la conciencia no es un lujo intelectual. Es la única tarea real. Es pulir el espejo para que la látice, la divinidad, o como quieras llamar a la totalidad, pueda reflejarse en nosotros sin distorsión. La realidad es una construcción mental, sí, pero eso no la vuelve falsa. La vuelve maleable. La vuelve una aventura. Así que la próxima vez que abras los ojos por la mañana, recuerda esto, no estás simplemente despertando en el mundo. Estás encendiendo el motor que lo crea. Haz que sea una buena creación. Gracias. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.